Bienvenidos a un programa más de Censura Cero con problemas técnicos contra el sabotaje de la mafia del poder de la derecha, contra todo y viento y marea. Aquí están los incensurados y vamos a hablar fuerte, claro, duro y preciso contra este tema. Aquí hay dos posturas sencillas, pro vida o pro aborto. Pero antes de iniciar, quiero presentar este tan adorable panel que tenemos, que hoy sin la presión del público, pero con todas las ganas de golpear, golpearemos. Y por favor, empecemos con Evelyn de Miranda. Evelyn, ¿cómo estás, Hola, ¿qué Evelyn? tal? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes a pesar del sabotaje que El tuvimos. sabotaje, no, hombre, y está fuerte, está fuerte. Yo tengo miedo. No voy a dormir tranquilo por este sabotaje. Media hora intentando entrar a Facebook Live y yo no voy a dormir. ¿Verdad, Gildardo? Saluda a todos, por favor, Gildardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, mi estimado París, y me da mucho gusto saludarte y saludar a todos mis compañeros y a todas las personas que van a ver el programa. Y recuerden ustedes que Diosito nos está viendo a todos. Un saludo para todos, muchísimas gracias. Y mi mamá, que cree mucho en Diosito, va a ser complicado. Si me ven transmitiendo en el patio la próxima semana, ya sabrán por qué fue. Y O Luis te va a Miguel llover una chanclita. un cinturonazo van a ver, pero bueno. Luis Miguel Pérez Duarte, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. También muy contento de estar con los incensurados y les mando un cordial saludo a todas las personas que nos vayan a ver pronto en YouTube. Doctor Emilio, salude por favor a la gente que nos va a escuchar. Pues buenas noches a todos. Me da mucho gusto acompañarlos esta noche a los incensurados que vinieron al programa. Y bueno, qué gusto tratar un tema tan importante socialmente y que abarca muchas dimensiones, ¿no? Éticas, bioéticas, religiosas, morales, etc. Así es. Y no por último, menos importante, el maestro Ángelo Arturo Matielo. Maestro, salude por favor. Muy buena noche a todos. Tuvimos problemas técnicos para poder iniciar esa transmisión por motivos de Zoom o de Facebook o de alguien. Alguna fuerza superior nos impide poder transmitir en vivo, pero no nos impide poder compartir nuestros puntos de vista en este programa y será un gusto compartirlos con ustedes. Aquí es tanto censura cero que ni el Todopoderoso nos va a censurar, se los prometo. Lo vamos a grabar, lo vamos a subir y vamos a hablar de estas dos posturas que hay con respecto a este tema tan difícil a veces de platicar. Llevo 2 semanas en mi Facebook compartiendo posts a favor y en contra y se arman los debates. Es un tema que nos gusta a todos. O eres pro vida o eres pro aborto y creo que no hay tintes medios aquí. Pero vamos a empezar con la primera pregunta y es para el maestro Gilardo Liñero. Maestro Gilardo, ¿abortar es asesinar? Es muy buena pregunta. Fíjate que primero que nada me gustaría dar como antesala y repetir lo que tú estabas diciendo. Es un tema muy sensible. Es un tema que está en la boca de todas las personas alrededor del mundo. Un tema en el que no se ponen de acuerdo muchas personas, en donde tienen mucho que ver características sociales, como decía Emilio, características biomédicas, en fin, son muchas, es un tema multidisciplinario, el que hay que platicar de una manera seria y de acuerdo a los valores y ciertas características que tiene este debate, ¿no? El debate sobre el aborto. Ahora, asesinato, quiero yo entender la pregunta que es si es un delito, sería homicidio. Como les decía hace ratito, ¿no? El asesinato, decía un profesor mío de penal, no existe, hay homicidio. Existe el homicidio como tal. Ahora, hay que definir primero que nada, ¿qué es el homicidio? Pues es el acto de privar de la vida a otra persona con premeditación u otras circunstancias equivalentes, de manera dolosa o de manera culposa. Eso es lo que es el homicidio como tal. Ahora, ¿qué es el aborto? Pues el aborto consiste en una interrupción del embarazo que se puede llevar a cabo o producir en forma espontánea o de manera inducida, ¿no? De manera espontánea, pues obviamente cuando la mujer por ciertas situaciones médicas, pues aborta el producto, saca el producto, y pues la otra es cuando se hace ya de manera mecánica, médica,
para extraer el producto en la fase en la que esté, ¿no? Entonces, yo diría que no, en mi punto de vista muy personal, no cumple con la especificación del tipo penal como tal, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Como diría Cantinflas. Entonces, no se consagra como tal en el tipo penal. En nuestro caso, pues hay un debate muy, muy grande sobre este tema para considerarlo un homicidio como tal, pero hay circunstancias atenuantes en este tema. Son muchos los estados, muchos, podría yo mencionar Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, el mismo Veracruz, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila, Colima y muchos otros más en donde el aborto es permitido. Ahora, ¿bajo qué circunstancias? Esa es la pregunta del millón. ¿Bajo qué circunstancias? Pues bueno, hay muchas en las que atenúan este tipo penal, como en Veracruz, por ejemplo. En Veracruz es legal el aborto por 5 causales. Cuando hay riesgo en la vida de la mujer, cuando hay malformaciones congénitas graves, y en el caso de la inseminación artificial no concedida ni consentida, también por la mujer, y por el aborto imprudencial. Esas son las causas que en Veracruz y que en la gran mayoría de estados están de manera legal en esta postura del aborto. Y en algunas otras, inclusive hay la situación económica de la mujer para tener el hijo. No tiene los recursos adecuados para mantener una criatura. También en algunos estados está contemplado como un atenuante de la ley para este delito, para esta situación. Entonces, caemos en cuenta de que hay muchos puntos de vista. Para algunos, pues es un delito tal cual, en cualquier etapa de la gestación, para otros hasta las 12 semanas. En el caso de muchos lugares del mundo existe, como les decía yo, un delito que se llama feticidio. Imagínense ustedes, bueno, ya la palabra creo que lo define claramente. Son algunos lugares en donde existe este tipo penal que es como una fase intermedia entre el aborto y el infanticidio, por ejemplo, ¿no? Hay inclusive un jurista italiano muy connotado, Francesco Carrera, que señala que el feticidio es la muerte dolosa del feto dentro del útero y se entiende de la forma violenta de expulsión del vientre materno, de la que sigue la muerte del feto, por supuesto, ¿no? En este caso en particular, pues hasta las 24 semanas de gestación se le permite el aborto a una persona porque es inviable. Es inviable. Y después de las 25 semanas ya se le considera a este feto viable. Entonces, pues hay muchos puntos de vista que se pueden tomar y en estas circunstancias, bajo estas circunstancias atenuantes que mencioné, que es en la gran mayoría de legislaciones de los estados de México, yo sí estoy de acuerdo en llevar a cabo un aborto. Muy bien, muy buena postura. No van a creer lo que me acaba de pasar. Se fue el internet por unos segundos. En verdad está la mafia del poder de ultraderecha queriendo robar el programa. Ya me dio miedo. Me voy a confesar terminando esto. Maestro Ángelo Matiello. Bueno, gracias por darme la palabra, mi estimado Estefano. Gracias por el argumento, mi estimado Gildardo. Gracias Creo que de entrada la opción que nos presentas, Estefano, es un reductio ad cancellum. Es decir, son opciones limitantes incorrectas. Nadie es pro aborto y todos somos pro vida y todos somos pro elección. Lo que estamos discutiendo aquí es la legalidad. Pro legalización del aborto o anti legalización del aborto. Porque el aborto sucede. El aborto sucede, esté penado o no esté penado. Ahora, algo que mencionaba mi querido compañero Gildardo, era que él estaba de acuerdo en las causales que marca la ley mexicana. Salvo el estado de Yucatán, me parece que solamente son problemas en la madre, o peligro en la vida de la madre, malformación congénita o producto de una violación. Pero yo preguntaría,
si la vida de una persona que nace por violación es de menor valor que la vida de una persona que nace de manera consentida. Si ese es el argumento, entonces pues no habría diferencia entre Claro. un aborto ocasionado por alguien que fue violado y alguien que no. Ahora, el considerar el feto un ser humano a mí me parece un poco problemático, porque un ser humano es capaz de sobrevivir sin necesidad de alguien más. El feto requiere totalmente de la vida de la madre y es totalmente dependiente hasta que nace. Por lo tanto, pues si quieren, sáquenlo y veamos si sobrevive, ¿no? La otra es, vamos a pensar por un momento que el feto estuviera vivo realmente. Claro. El derecho a la vida no implica directamente que tiene el derecho a usar el cuerpo de alguien más. Por ejemplo, yo no puedo robarle a mi estimado Gildardo su hígado simplemente porque lo requiero, aun cuando me salvara la vida, porque es propiedad de Gildardo, no mío. Y el derecho a la vida no implica el que ponga yo en peligro la vida de alguien más, cuando sabemos perfectamente que los embarazos son mucho más riesgosos que un aborto temprano. Claro. Y por último, el derecho a la vida, al final del día no te da el derecho de imponerte o imponer tu voluntad sobre el cuerpo de alguien más. Entonces, si todos tenemos derecho a la vida, ¿no tienen también las mujeres ese derecho a tratar de controlar su propio cuerpo? Hay un argumento que siempre me ha parecido tonto, que es el de que si una mujer está dispuesta a tener relaciones sexuales, está asumiendo voluntariamente el riesgo de lo que podría pasar, pero ese argumento también es medio endeble, si tomamos en cuenta que eso sería como decir, tanto como decir que el tener al hijo o llevar a término el producto es la opción responsable, cuando hay otras causales, como en Yucatán se maneja, Claro. que es falta de capacidad de darle una vida digna a ese niño nonato. Claro. ¿Para qué traer más miseria y sufrimiento al mundo? Además, me parece importante ir un poco más adelante, o sea, los métodos anticonceptivos fallan, el sexo no tiene como propósito único la reproducción y la responsabilidad no solo es de la mujer. Así es. Entonces, digo, vamos a suponer entonces que eso fuera verdad, hagamos algo al respecto, no nos quedemos únicamente en las buenas intenciones, demos educación sexual desde temprana edad para que sepan los niños y los jóvenes qué hacer para protegerse. Demos métodos anticonceptivos desde muy jóvenes y de manera gratuita y fácilmente entendible, y quitemos el tabú para que ese acceso permita reducir la cantidad de abortos que hay, porque al final de cuentas, seas pro vida o pro elección, de nuevo, términos tontos, todos queremos lo mismo, menos abortos. Entonces, Claro. pongámoslos en las manos de todos para que no haya abortos de un principio. Claro. Y aún los métodos ¿Anticoncepción? de anticonceptivos, no son 100% Efectivos. efectivos. Cuando hay un fallo, no significa que estoy yo eligiendo que el fallo me obliga a tener un hijo, perdón. Sería como juzgar, o tanto como juzgar la actividad sexual de una mujer, lo cual creo que no le corresponde a la sociedad. Ya creo que hay fantasmas atacando al maestro Parisi dentro de esta mafia de los internets y la capacidad de transmitir. Pero bueno, de entrada, creo que ese es mi argumento principal. O sea, yo sí estoy a favor porque sigue existiendo, y si tengo que elegir, si va a seguir existiendo, tengo que elegir entre dos cosas: o verlo en callejones con matronas y ganchos de metal, Claro. de manera insegura, o verlo en un hospital, en una clínica, con un doctor de por medio, con facilidades de salubridad, con medicina disponible. Prefiero verlo entonces en clínicas, y prefiero evitarlo desde origen, es decir, educación sexual masiva y anticonceptivos gratuitos y disponibles para todos. Claro. Sería, creo que una solución mucho más lógica. Yo quiero poner una disculpa por el reduccionismo del tema, pero es que pareciera, y es lo que intentaba yo decir al principio del programa, pareciera que quieren hacerlo así, blanco y negro, y no hay de otra, cuando en la realidad estamos peleando, la gente que está haciendo algo por la sociedad, por tener
un mejor desarrollo de las personas que vayan a nacer o no, y que haya una propia decisión consensuada, lista para poder hacer. Doctor Emilio, ¿quería hablar? Sí, quería señalar que en México las mujeres que han sido encarceladas no fueron encarceladas por el delito de aborto, sino acusadas de homicidio en razón de parentesco, o infanticidio, o bueno, esto que menciona Gil, que... Feticidio. Feticidio, exactamente. Pero realmente por el delito de aborto, pues no han ido a la cárcel. Esto tiene que ver con una mala práctica, ¿no? Y otras cuestiones, pero ya no son realmente legales, ya son de prejuicios, presiones sociales y otro tipo de cuestiones. Además, las mujeres que han sido encarceladas son, como siempre, mujeres indígenas y de escasos recursos. O sea, siempre recae sobre el mismo sector el daño por esta, pues, mala práctica. Aparte, yo sí estoy completamente de acuerdo de que se despenalice, porque realmente, bueno, leemos los testimonios y las mujeres que han abortado no lo han hecho por gusto, y aparte... Creo que nadie quiere, ¿no? O sea, no, nadie quiere. O sea, y no es que se tome como un método anticonceptivo, son muchas las variables, pero sí hay un público que lo reduce a o son buenas o son malas quienes hacen esto, y nada más por las razones que yo quiero vas a poder abortar. Entonces, y no funciona así, la vida real no funciona así. Y todo un abanico, una gama de variantes que afectan a las razones que llevaron a una mujer a abortar. Ahora, claro, hace un momento mencionaba el maestro Ángelo que, bueno, existe la interrogante, ¿no? Si el bebé que nace producto de una violación, su vida valdrá menos que la de un bebé que nace dentro de un matrimonio feliz. Efectivamente, nadie puede decir, no hay argumentos para medir esto, ¿no? Pero algunos argumentan que a partir del supuesto que el feto es propiedad de la madre, ella tiene el uso y abuso, el derecho, ¿sí? ¿cómo diría Gil o Luigi? El ius utendi. El fruto uterino. Así es. Y ella puede decidir el poder de vida o muerte sobre ese producto, ¿no? Sobre el bebé. Totalmente de acuerdo. Okay. Le interrumpo de ahí porque dice algún concepto que a mí me llama mucho la atención acerca del aborto, es ¿qué características debería tener entonces? Porque no lo podemos limitar, y la pregunta va dirigida para Luis Miguel como abogado. ¿Tú qué crees que características deba tener el aborto entonces, si no podemos nosotros solo categorizarlas, como dice el doctor Emilio, en unas pocas? Bueno, primero que nada hay que separar cómo se está manejando este tema del aborto para poder llegar a una conclusión jurídica. Todo el mundo sabe que las leyes, las normas que nos rigen a través de la normativa de los del Estado, estoy hablando como país, como Estado, tienen una razón de regular las conductas conforme a las necesidades que se van presentando, ¿sí? Esto se estudia a través de materias como la sociología jurídica, que se encarga de estar analizando cuáles son las necesidades y cómo tiene que ir evolucionando toda la normativa para poder crear una sociedad justa, segura, etcétera, etcétera. Pero aquí el tema del aborto tiene dos vertientes muy importantes, ¿sí? Una vertiente muy moralista que debate cuándo se tiene que hasta dónde se tiene que defender la vida, que prácticamente esta corriente, este tipo de personas que están influenciadas por cuestiones religiosas, por pensamientos morales, etcétera, etcétera, nos marca que desde el momento de la concepción ya existe una vida. Aquí el problema es que en términos normales, estoy hablando de una relación, de un embarazo deseado, pues no hay ningún problema y no habría por qué debatir desde cuándo está vivo o muerto el producto.
Aquí el problema es cuando surgen situaciones que estamos viviendo y que son una realidad social de gente que a través del abuso, de violaciones, de muchas circunstancias, o sea, embarazos no deseados, se crea un producto, un feto dentro de una mujer. Este es una realidad social, independientemente de qué pensemos, si somos católicos, cristianos, budistas o cualquier pensamiento que podamos tener en defensa de la vida, también tenemos que pensar que la vida debe de tener una calidad, ¿sí? Y cuando estamos hablando de que una persona que es violada, estamos hablando que, por ejemplo, en Veracruz, hoy en día hay más de 400 niñas embarazadas producto de violaciones, ¿de acuerdo? Estas niñas, ¿qué calidad de vida van a tener ellas como mujeres? Y dos, ¿qué calidad de vida le van a dar a la persona que van a desarrollar a través del embarazo y que va a nacer para convertirse en una persona? Doctor Emilio. Maestro Luigi, si me permites anotar ahí, abonar a lo que acabas de decir. Fíjense que escucho muchos argumentos de este tipo, que critican, por ejemplo, a las jovencitas, que prácticamente son niñas que se embarazan. Pero vamos a ver una cifra que es de la UNICEF sobre matrimonio infantil. Matrimonio, ya no hablemos de quienes viven en pareja, así, matrimonio infantil en todo el mundo. Hace 10 años, 1 de cada 4 niñas, o sea, del 25% de los matrimonios eran matrimonios infantiles. Ahora la cifra es 1 de cada 5, es decir, el 20% de la población mundial es matrimonio infantil. Entonces, escuchemos esta cifra. Si no se intensifican las iniciativas para lograrlo, más de 150 millones de niñas se habrán casado en 2030 antes de cumplir los 18 años. Y esto nos explica cómo es que hay tantas niñas embarazadas, no solo claro, producto de violación, estupro, etcétera, sino con consentimiento por ejemplo, de los padres, que ustedes saben, para que sea sí, claro, ese matrimonio, socialmente es aceptado, ¿no? Y ya viene otro problema, que por ejemplo, esta niña embarazada es abandonada, entra en un estado de desolación, y bueno, se explica uno cómo pasan tantas cosas y pone en peligro su vida, yendo como decían, con una persona que hace esta práctica de manera clandestina, y pone en peligro su vida, una niña, ¿no? Claro, pero eso es a lo que yo me refería, intentando explicar la necesidad de legislar, ¿sí? La legislación, o sea, la ley, la norma es creada en base a crear un ambiente seguro para la sociedad. De eso se trata, regular las relaciones humanas. Cuando estamos hablando de que hay menores de edad, o incluso mujeres ya que rebasan los 18 años, que no desean salir o estar embarazadas, por cualquier circunstancia, ¿sí? Tienen el derecho, según mi particular punto de vista, de decidir si lo tienen o no lo tienen, siempre y cuando, para mi particular punto de vista, no pongan en riesgo su propia vida. Para que esto suceda, tendríamos que medir hasta qué punto del embarazo sería seguro para la madre practicarse el embarazo, ¿sí? Miguel, pues eso es lo que se tiene que regular. Luigi, es 17 veces más mortal el llevar un embarazo a término que abortar en cualquier momento. Sí, pero bueno, no soy médico, por supuesto, pero entiendo yo que un embarazo... Tiene que ser matemáticas básicas, 17 es más grande que uno. Sí, bueno. Yo sí, ahí me gustaría dar una opinión también, aprovechando la plataforma que dejaron ahorita Luigi y Ángelo. Es muy peligroso, queridos compañeros, por cómo se llevan a cabo los abortos en los lugares en donde no está despenalizado el aborto. Claro. Son clínicas clandestinas, sin ningún aporte de salubridad ni con las herramientas adecuadas, y créanme, cobra mucho la vida de muchas mujeres
ir a estas clínicas en donde las atienden también con lo que tienen, también, como decía Ángelo en un principio, con ganchos, con herramientas que no son las adecuadas, no conocen la graduación de la anestesia que están utilizando y las mandan, obviamente, rapidito a su casa. O sea, no las tienen ni reposando 5 minutos. Vámonos, ya estuvo y váyanse. Y Eso es luego lo que hay que proteger, Gil. se Eso mueren es lo que hay que desangradas proteger. y se mueren desangradas ya en su casa. Son Sí. muchísimos, cientos de mujeres que mueren en estas circunstancias. Eso es lo que hay que atender y hay que ver este tema desde el punto de vista secular. Y por secular me refiero a la acepción más grande, fuera de la religión. Este tema hay que verlo fuera de la religión para analizarlo y para tener un debate serio y un debate que llegue a buen puerto, siento yo. La cifra de la Organización Mundial de la Salud son 25 millones de abortos al año, peligrosos. Clandestinos. Clandestinos, que son el 45% del total de abortos en el planeta. Fíjense, yo estoy de acuerdo. Espérenme todos. Esto lo he hecho adrede, He estado guardando la palabra y la maestra Evelyn lo sabe. Lo hemos guardado así, hemos dejado que hablen los hombres, hemos dejado que el patriarcado gane en esta ocasión. Pero tengo una pregunta dirigida para Evelyn de Miranda, porque hemos hablado, y le dije por chat privado a Evelyn, aguántame, vamos a dejarlos hablar, a que se expresen, a que se suelten. Y mi pregunta es para Evelyn, ¿podemos nosotros como hombres, y yo recuerdo mucho en una reunión que tuve con unos amigos, eres hombre porque estás opinando del tema, ¿no? Pero ¿podemos como hombres opinar acerca de este tema? ¿Qué opinas, Evelyn? Ok, aquí va la cuestión. La opinión es expresar una postura que yo tengo referente a algún tema. Y yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos algo que es el derecho a la libertad de expresión. Así que opiniones podemos escuchar millones a diario, por opiniones no vamos a parar. Porque es importante que también el hombre se exprese o se pronuncie o pronuncie su postura en este tema. Porque precisamente tenemos jueces que son hombres, tenemos médicos que son hombres, o sea, realmente el hombre tiene su opinión también es importante. ¿Qué es? Aquí hay que marcar una diferencia. ¿El hombre puede opinar sobre el tema? Sí, esa es la respuesta. Lo que no puede es interferir en las decisiones del cuerpo de la mujer. Eso es lo que ya no puede hacer, porque efectivamente es la mujer la que va a cargar durante 9 meses a un ser humano, a una vida, ¿no? Aquí es donde la mujer tiene derecho a decidir si quiere o no quiere tenerlo, y eso no debería de estar en discusión. Los derechos de las personas no pueden someterse a discusión. Y un dato también muy curioso sería, por ejemplo, el decir que quienes empezaron con los abortos, porque yo creo que la gente tiene esta idea de que quien aborta es la chica de 17 años que se va de fiesta o tiene relaciones con el novio y no se quiere hacer responsable. No es cierto. Quienes empezaron los abortos fueron las madres de familia. Fueron estas mujeres que estaban casadas con 7, 8, incluso 9 o más de 10 hijos y ya no querían tener más hijos, pero estaban sometidas a la voluntad de su marido, que era el jefe de la familia, y cuando surgieron los anticonceptivos lo veían como algo, lo voy a decir, como algo del demonio, como algo del diablo, y ellos, claro, no querían la liberación sexual femenina, y pensaban que si mi mujer utiliza un anticonceptivo es para engañarme, para irse a acostar con otro hombre. Entonces, las mujeres, les estoy hablando de madres de familia, con 7, 8, 9 hijos en casa, empezaron a optar por remedios caseros, como el famoso té de ruda. No, tómate un tecito de ruda y con eso va para afuera. Ellas fueron las que, ellas fueron las que empezaron con el tema del aborto, porque el aborto, como todos ustedes lo han expuesto, siempre ha existido. Entonces, lo que está en la mesa no debe de ser el derecho de la mujer a decidir tener o no un hijo. Lo que se debe de poner sobre la mesa es la legalización del aborto. Aquí, por ejemplo, hay muchos abogados, hay catedráticos a nivel superior, todos yo creo que tenemos un punto de vista bastante objetivo y que así debería de ser siempre. Algo que yo les remarco mucho a mis alumnos que estudian Derecho es que la ley es la ley y la ley no debería de estar influenciada por alguna creencia o por
seguir particularmente alguna religión. Lo dije en el programa pasado, cuando les dije que había que separar la religión del Estado, ¿no? Yo lo que pienso de este programa, y me gusta muchísimo esta parte del tema del aborto, es que es como una continuidad a lo que dejamos pendiente el programa anterior del papel de la religión en la actualidad. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, cuando hablamos acerca del aborto, quien realmente se opone a la legalización del aborto siempre van a ser los líderes de ciertas religiones, concretamente en México, de la religión que tiene muchos más seguidores. Entonces, ellos son los que siempre están influenciando o de alguna manera buscando que no se legalice el aborto. ¿Cuál sería el papel de nosotros como abogados, quienes somos abogados, o de quienes están a cargo de legislar? Bueno, ellos deberían de dejar de lado todas las creencias que ellos tengan, que son respetables. Todos tenemos derecho a creer o a no creer, pero la ley, siempre voy a decir que es la ley y que no debería de estar influenciada por ningún otro factor. Como dirían, tomar en cuenta a todos y no tomar en cuenta a nadie. Exacto. Enrique Miguel Pérez Duarte. Tu micrófono. El mute. Está tan emocionado que le ganó. Estoy 100% de acuerdo con Evelyn y tocó, yo creo, el tema medular de esta situación, ¿sí? La legislación tiene que hacerse de manera de que satisfaga la necesidad de la propia sociedad. Ahora, que exista una ley que diga que el aborto es permitido, no obliga a nadie a abortar. Eso es para las personas que quieren y decidan abortar. Pero nadie está obligado. Ahora, si eres musulmán, si eres católico, si eres cristiano o lo que quieras, que te impida abortar, ese es otro boleto, ¿sí? Pero la ley está ahí como una herramienta social de regulación. Ángelo, creo que... Ángelo, Mateo. Pues mira, voy a aplaudir ese excelente punto, porque efectivamente el que esté permitido el aborto no significa que todas las mujeres embarazadas tienen que abortar, simplemente significa que aquellas que decidan hacerlo, lo pueden hacer de manera libre y segura, en un ambiente cuidado, donde no haya más riesgo a su salud. Claro. Pero aquella persona que desee llevar a término cuya moral o religión le impida el abortar, que continúe con su embarazo conforme a lo que sus creencias le marcan. Claro. Decía Norman Morris y Gordon Hawking en uno de sus libros, no me acuerdo, era el manual para algo moral, no me acuerdo realmente, pero decía que el aborto podía ser pecaminoso o inmoral, pero no es la función de la ley hacer cumplir toda la moralidad. Es difícil entender qué principio religioso moral o qué propósito divino o humano se logra al obligar a las mujeres desfavorecidas a someterse a un embarazo durante todo el término, o a tener hijos no buscados y frecuentemente no deseados, o a arriesgarse a enfermarse, o a morir a manos de incompetentes abortistas, frecuentemente lujuriosas e inoportunas. Este es sin duda el hecho de que el precio de mantener un principio que paguen exclusivamente los pobres ha retrasado su examen crítico. Y hablando de religión, yo tendría que remontarme a la Biblia, porque la Biblia lo dice. Levítico 17:11, porque la vida de una criatura está en la sangre, y yo os la he dado para hacer la expiación por vosotros mismos sobre el altar. Es la sangre la que hace la expiación de la vida, es decir, la vida comienza cuando la sangre circula. Eso no pasa hasta la semana número 22. Y podemos seguir viendo lo mismo que decía en Éxodo 22 a 21 y 22 al 25. Si algunos riñeren e hirieron a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer, y juzguen los jueces, es decir, dinero. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Es decir, el mismo Viejo Testamento no considera el aborto como muerte, porque considera al feto propiedad del padre, únicamente. ¿Cuál es la mujer?
Mateo, para los que dicen que solamente el Antiguo Testamento, no. Jesús, cuando habla del fin del mundo, dice, más ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad, pues nuestra vida no será en invierno ni en un día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Es decir, incluso Jesús considera a la gente encinta como en peligro mortal por el fin del mundo. O sea, no hay un respeto que digas al no nato, a la persona no nata. Isaías 13:18, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. O sea, te puedes ir por toda la Biblia y encontrarás referencias de Dios al aborto. En la segunda de Reyes, entonces le hizo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió, porque sé que el mal lo harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuegos, a sus hombres matarás con espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres que estén encintas. Es decir, la Biblia lo menciona. El embarazo no es estar vivo. El feto no es un ser vivo. Es propiedad del hombre, en este caso. Y entonces, ¿qué nos impide terminar ese feto? Es interesantísimo esto que dices, porque entra la cuestión moral, voy con Evelyn ahorita, es interesantísimo la cuestión moral que mencionas, porque pues yo como católico, yo me considero católico, pues a veces entro en un conflicto moral, donde digo, bueno, y si sí, si no, y si es designio, pero hay libre albedrío, y la Biblia es hermosa, a mí me gusta leer mucho la Biblia, no como Peña Nieto, yo sí la abro y la leo, y abro un versículo, y la verdad es que es impresionante, para mí es un libro divino, porque cuando digo divino, de divinidad, porque lo leo de diferentes ópticas y me da un mensaje diferente y acorde a mi día. Es mágico para mí. Pues mágico es una palabra, pero no explicarlo. Si yo lo leo como maestro, como alumno, como hijo, hay diferentes significados en él. Y esta interpretación que haces de la Biblia me parece excelsa. Evelyn de Miranda, por favor. Ok, no, yo apoyando aquí a mi compañero Ángelo, aquí es cierto, ¿no? Lo que toman casi siempre como bandera las personas que siguen a alguna religión en particular, en este caso el cristianismo, que es el que predomina dentro de nuestro país bajo la religión que sea, casi siempre dicen que Dios lo condena, ¿no? Hablando un poquito de la religión católica, el Papa Francisco comparó un aborto a contratar a un sicario. O sea, literalmente, eso dijo el Papa, que es similar a contratar a un sicario. Y les voy a decir algo, y apoyando el punto de mi compañero Ángelo, la Iglesia no siempre condenó al aborto. Eso realmente viene de años recientes. ¿Por qué? Porque no es ni pecado, ni crimen, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Si nos vamos a la Biblia, así como lo acaba de demostrar mi compañero Ángelo, y de hecho, estaba permitido el aborto hasta los 40 días de embarazo, número muy similar al que manejamos ahorita, científicamente hablando, de las 12 semanas de gestación, ¿no? Por allí iríamos, ¿no? Dándonos palabras más, palabras menos, en un tiempo en el que no existían estudios, ¿no? No existía la manera de realizarles exámenes a alguna mujer. Y esto era hablando del texto sagrado del Talmud, que se tomaba así los 40 días, ¿no? Y en el primer código del derecho canónico romano, el aborto no era equiparado al homicidio. Únicamente se podría decir que existía un homicidio cuando el feto, como ellos le llamaban, ya se movía y tenía movimiento en el interior de la mujer. Entonces la Iglesia decía, esto ya puede ser equiparado a un homicidio, pero realmente si nos vamos a analizar los textos antiguos de la Iglesia Católica, realmente nos daríamos cuenta de que no era criminalizado, no era algo como lo que está haciendo ahorita, y que un líder de esta religión te diga que es similar a comparar a un sicario, me deja mucho que cuestionarme respecto al conocimiento de la propia religión que él está liderando. Yo me estaba preguntando cuántos sicarios habrá contratado Francisco en su vida, espero que pocos, y simplemente quisiera citar a Florence Kennedy, que decía que si los hombres pudieran embarazarse, el aborto no solo sería permitido, sería un sacramento. Wow. Sí, es una frase fuerte, es una frase pues, golpea porque ¿En qué parte está equivocada? Claro. ¿Gilardo? Si me permites, sí, muchas gracias, claro. Parisi. Por eso mismo vuelvo a recalcar que si se quiere llegar a buen puerto con un debate ya en materia jurídica,
tiene que separarse de estas cuestiones religiosas, no se llega a ningún lado. Son dos puntos de vista que toda la vida van a estar encontrados. Aquí lo que hemos perdido de vista, me refiero no nosotros, sino la sociedad en general, es que esto se trata de una cuestión de salud pública, únicamente. No tiene que haber ningún otro debate. La vida, pro aborto, no. Tiene que ver la salud pública de las mexicanas. En el caso de nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas, lo volvemos a repetir, mueren porque por necesidad cada quien tendría que estar en la bronca para saber cómo le aprieta el zapato? Una muchachita que se embarazó por las causas que sea, por la causa que sea, dice, me van a regañar en casa, que eso es lo de menos, me van a sacar de la casa, no tengo para mantenerlo, no estoy casada, tengo que seguir estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy viendo el caso más light, el caso más light, pero va porque le recomienda a la amiguita que vaya a tal clínica ubicada en tal lado, que el doctor saca chamacos. Va con consigue el dinero, los 5,000, 6,000, 7,000, lo que le cobre, y la chamaca sale de ahí con una hemorragia interna terrible y a las 24 horas está falleciendo. Y los papás dicen, ¿de qué? Y cuando se dan cuenta y la revisa el doctor, señor, acaba de tener un legrado hace no menos de 24 horas. Entonces, se trata de un asunto de salud pública únicamente, que eso es lo que se trata, preservar la especie. ¿No? Yo creo que es una pregunta al doctor Emilio Carcaño muy específica, creo que relacionado a lo que creo que va a decir. ¿Es un derecho humano abortar entonces? Ya, porque todos quedamos en lo mismo. Todos quedamos en lo mismo de que debe ser legalizado, todos quedamos en la misma opinión, inclusive ya lo justificamos bíblicamente. Ahora, ¿es un derecho humano el poder abortar, doctor Emilio? No es un derecho. El aborto no es un derecho porque el derecho el que estamos pidiendo para las mujeres es a una atención médica digna, acceso a excelentes servicios de salud. No puede ser un derecho porque, como decíamos, el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Es decir, el terminar una vida pues jamás será un derecho, porque bueno, va contrario a precisamente lo que se busca, que es proteger la vida, principalmente. Claro. Quería anotar sobre lo que mencionaron hace un momento. La mayoría de personas que acuden a estas clínicas clandestinas, lo que señalaba la maestra Evelyn, y en la actualidad, o sea, no estamos hablando de hace muchos años, todavía son parejas casadas, pero vivimos en una sociedad que, como siempre, quiere ocultar todo, y de lo único que se habla, yo he escuchado en los debates, en televisión, en las marchas, que son niñitas, adolescentes, que inconscientes, que por qué se embarazan. No es así, o sea, la mayoría todavía son parejas casadas que acuden a abortar y lo hacen de manera consciente. O sea, no estoy criticando, lo que estoy diciendo, la parte que critico es que lo quieran ocultar. O sea, no tienen por qué ocultarlo. Si finalmente es una realidad, pues entonces hay que legislar sobre esa realidad. O sea, porque no va a dejar de ocurrir esto, O sea, estamos viendo las cifras en todo el planeta. Esto no va a dejar de ocurrir de la noche a la mañana, o porque sean criticados o atacados por su respectiva iglesia. Ahora, hablaban hace un momento sobre los criterios de los jueces, que la ley está sujeta a interpretación, eso es verdad, pero no debería estar sesgada por el criterio del juez. O sea, su criterio abarca su experiencia, su sabiduría, pero no su fe. O sea, no que se vea sesgado por un dogma de fe o por sus prejuicios. O sea, claro, hasta ahí no estamos de acuerdo. Ahora, la Biblia también está sujeta a interpretación, y las religiones cambian su punto de vista de acuerdo a la realidad que les rodea o a las conveniencias del momento histórico, ¿no? Por ejemplo, recordarán que en el concilio de Nicea, en el 325, pues de un plumazo se borró la creencia en la reencarnación, en la doctrina católica, que es algo que muy nuestro, de los católicos. Y las personas piensan que eso es una doctrina de Oriente, que viene de los hindúes, y etcétera. ¿Cuál es el punto? El Día de Muertos, vaya, habla de eso. Mi punto es que lo transforman. O sea, no podemos basarnos propiamente en la religión, porque van a cambiar cuando gusten, que ahora sí se vale, ahora no se vale, etcétera.
Ahora, Bueno, es que otro punto, perdón, que qué vida vale más hace un momento, bueno, ya lo hemos señalado varias veces. Basta con preguntarle a un hombre que ha estado en la sala de un hospital esperando, que están interviniendo a su esposa y le dicen, el producto o la madre, solo uno puede vivir. La gran mayoría ha escogido a la mamá, ¿no? O sea, no estamos diciendo que valga más, pero bueno, finalmente, ¿qué nos dice eso? O sea, ¿qué nos dice? No queremos decirlo abiertamente porque todo el mundo nos va a juzgar, pero bueno, ahí está la realidad. Cuando se trata de escoger, pues la mayoría hemos escogido a la pareja, ¿no? Entonces, claro, es normal. esas son las realidades que no podemos borrar, aunque se quiera, mirar feo a quien lo diga y atacarlo y satanizarlo y quemar su imagen pública porque lo dijo, ¿no? Y creo que lo hace muchas veces por jugando con la estética, ¿no? De un bebé, ¿no? De que como es un bebé, es pequeño, debemos protegerlo. Y está basado en la estética totalmente, por lo que estoy entendiendo lo que dicen, todas estas situaciones de estar en contra de Luis Miguel Pérez Duarte. Su micrófono. Después voy Solamente con para él. hacer una puntualización, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se manifestó por primera vez en el año 2018 acerca de un posicionamiento contundente acerca de la interrupción del embarazo voluntario. Y esto lo hizo a través de la Observación General número 36, que fue redactada, como ya les dije, en el 2018. Y además, México está suscrito a esto. O sea, en México se está violando, ¿sí?, los derechos humanos porque no se están respetando, no se están apegando. Ok. Vamos a ir con Evelyn de Miranda. Evelyn. Ok, como comentario, estoy de acuerdo con el punto del maestro Emilio que dice que lo que está aquí es el derecho humano a la salud, ¿no? Estamos hablando de la salud pública, pero también estamos hablando de mi derecho a decidir sobre mi cuerpo. Eso también también estamos hablando de ese derecho. Ahora, por ahí creo que el maestro Gilardo mencionó que un aborto 8,000 pesos. No, maestro, un aborto clandestino está en 20,000 pesos. Eso fue lo último que yo me quedé con un médico que se presta. Ya está muy caro. Médico muy reconocido de aquí de Veracruz. Nunca me dijeron el nombre, pero sé que es una persona de muy alto nivel. 20,000 pesos fue lo que cobró, y eso porque era una amistad, una persona conocida a la que se lo iba a hacer. No podemos dejar de lado que el hecho de los abortos clandestinos también lucra, y lucra bastante con un tema tan delicado como lo es la salud. Ahora nos estamos enfocando en el lado legal, en el ámbito legal, pero ¿qué hay en el ámbito de la salud? La salud tampoco debe de estar sujeta a las creencias religiosas. Yo como médico puedo tener una creencia religiosa, pero yo no puedo sujetar el derecho a la salud, dejarlo que sea influido por estos factores. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita con este tema de la legalización o la no legalización del aborto, muchos médicos empezaron a pronunciarse en contra y decían que si se legalizaba ellos no iban a realizar esas prácticas abortivas porque iba en contra de sus principios, que ellos como médicos juraron proteger la vida y que no, o sea, me parece sorprendente que siendo médicos no se den cuenta de que a las 12 semanas no hay todavía un sistema nervioso, no hay muchas cosas, pero ellos le llaman vida. Entonces aquí vamos a sujetar la salud a creencias. Esa sería otra muy, muy buena pregunta al respecto. Eso se llama objeción de conciencia, Evelyn. Sí, pero no puede ser. Alegaban la objeción de conciencia, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Nada más el maestro Matilo quiere decir, aportar algo y vamos a ir a conclusiones. Ok, vamos a conclusiones generales. Yo ya tengo la mía, la cual les agradezco muchísimo, panel. Como siempre, me han enseñado mucho el día de hoy. Pero quiero escuchar primero sus conclusiones y empiezo con usted, maestro Matilo. Gracias, ya que vamos a empezar a conclusiones, lo hago yo. Les puedo decir que todo el mundo piensa que el aborto es una cosa mala, pero ninguna mujer quiere tener un aborto. O sea, no hay persona que quiera un aborto como si quiere un helado o como si quiere un auto de lujo. Cuando una mujer busca un aborto, lo quiere como un animal atrapado en una caja, a punto de morderse la pierna para arrancársela. O sea, no es una decisión sencilla. Y muchas veces estamos confundiendo el concepto de
de vida humana con el concepto de personalidad humana. Vamos a suponer por un momento, sin conceder, como dirían los abogados, que la vida comienza a la concepción. Aún así, esto no implica que exista personalidad en el embrión, o en la mórula, o en el feto, porque ¿cuántas veces no se han creado fertilizaciones in vitro que no son ocupadas y se tiran a la basura? Entonces todas esas consideran consideradas un asesinato, ¿no? Y yo Claro. pregunto, porque, vaya, si estamos hablando de que la concepción es el inicio de la vida, pues hay que ser parejos, ¿no? Y habrá que castigar a todos los doctores que lo hacen. Veo que hablan mucho acerca del aborto clandestino con doctores. Perdón, se está yendo muy lejos. En cualquier secundaria pública puedes comprar Fitotec o Misoprostol. Lo venden y lo trafican como si fuera cualquier otra droga ilegal. Y no en grandes precios, o sea, debe costar 100 pesos. Obviamente no es nada seguro. Lo único seguro es que la niña va a tener un sangrado tamaño familiar y que va a acabar en un hospital, ojalá sea atendida. ¿Y qué es el producto de esto? El miedo Claro. a ser regañada, a ser mal vista, a cambiar su valor como persona, como mujer, por haber tenido una relación fuera del matrimonio. Y hay que empezar a quitarnos esos tabúes tontos. El valor de una mujer no lo define su capacidad para tener hijos. El valor de una mujer no lo define su pasado. Lo define sus capacidades, sus conocimientos y lo que puede aportar a la vida de los demás. Entonces, creo que tenemos que dejar de ver esto como dijo la maestra Evelyn, con ojos religiosos, con ojos moralistas. No podemos imponer la moral propia en la moral de alguien más. La única solución es la despenalización y la educación. Educación, 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 educación y educación, para que encontremos una alternativa mucho más factible al aborto, que es el evitar un embarazo no deseado desde su principio. Aún así lo sabrá, porque no hay método infalible más que la abstinencia, pero pues la abstinencia no es un método, porque sabemos que la calentura Esa gana. no le gusta a nadie. Sí, no, o sea, pero si ya sucede, Claro. taparnos los ojos y hacer como que no pasa solamente nos lleva a problemas mayores. Entonces, las personas que estén a favor de la penalización del aborto, nada más díganme a quién metemos a la cárcel, al doctor o a la mamá, y empezamos a construir celdas, pero en el Inter creo que lo correcto es empezar a pensar con la cabeza, Claro. no con el libro, sobre todo con un libro de 3000 años, y empecemos. Maestro, perdón, o al papá, porque también colaboró. Claro, o sea, todos van para adentro, ¿no? Digo, pena igual, culpa igual para aquellos culpables. Entonces, vamos a buscar una solución realista. Va a seguir sucediendo, prefiero que suceda en una sala médica con personal preparado para atender cualquier contratiempo. El aborto es seguro, el aborto tiene una tasa de mortalidad del 0.01% en promedio cuando se realiza en condiciones sanitarias. Entonces, vamos a buscar la solución que más vidas salve y esa es la correcta. Totalmente de acuerdo, maestro Matielo. Luis Miguel Pérez Duarte, conclusiones. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Tenemos que buscar una legalización para proteger a la misma sociedad de lo que estamos viviendo como una realidad y evitar tantas muertes de mujeres que tienen que acudir. Ya hablamos de pastillas que se venden en cualquier lugar, ganchos de ropa en sus propios cuartos, muchachos, ¿sí? Situaciones horrorosas, horribles que están sucediendo y eso no lo podemos negar, no nos podemos tapar los ojos. Y una vez legalizado, ya es cuestión de cada una de estas personas que tengan esta necesidad de acceder o no. Eso ya, la moral y lo legal son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y se tienen que separar y tenemos que actuar como una sociedad responsable y dejar de estar viviendo en tabús y en situaciones que difícilmente se dicen, ¿sí? Es difícil hablar del aborto, sí, pero se tiene que hablar, ¿sí?
para poder hacer una conciencia social y simplemente hacer las cosas que se tienen que hacer. Muchísimas gracias, Ángelo, Evelyn, Gilardo, Emilio, Estefano y todos los que vean este programa. Espero que hayamos dejado algo positivo. Muchas gracias. Y Chuy Schubert, también. nos faltó el Schubert. Y Chuy. Schubert hoy escucha nuestro programa en vivo, el único que tuvo la fortuna de escucharnos en Censura Cero porque todo conspiró contra nosotros, todo. Doctor Emilio, su conclusión. Bueno, efectivamente, como estaban señalando, lo primero que debemos hacer es todo lo posible porque se haga las políticas públicas necesarias para hacerlo público, que nadie se tenga que esconder cuando tenga que ir a abortar, que se les dé no solo el trato médico necesario y de calidad, sino un trato digno, es decir, no revictimizar a la madre que después de un aborto está sufriendo muchísimo, es lo que nadie toma en cuenta, porque digo, si escucharan las crónicas de las mujeres que han abortado, ellas mismas se los pueden decir, que no hay un día en que no piensen en lo que sucedió, porque también sufren muchísimo daño físico después de este hecho, y es lo que pienso. También tengo la esperanza de que todas las religiones, que sé que no tienen que intervenir, pero finalmente intervienen, tengo la firme convicción de que poco a poco van a tomar partido y van a hacer conciencia de que esto es una realidad, y como ha sucedido con muchos otros eventos que no se tocaban por la iglesia, que poco a poco se han no solo aceptado, sino se han hecho parte de su realidad. Sé que este tema también se tocará por las autoridades religiosas en un futuro. Entonces, vamos avanzando hacia allá. Es algo que no podemos esconder y espero que en pocos años se resuelva, porque si esperamos una década, bueno, van a ser millones de mujeres las que van a morir en el Inter, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos con la conclusión de Gilardo Liñero. Muchas gracias, Estefano. Bueno, pues como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio y con todas las personas que nos observan en las redes. Y pues bueno, como decía yo hace un momento, este es un tema muy serio, es un tema muy amplio, en el cual para llegar a una buena decisión, a una buena legislación como tal, tiene que existir primero que nada las buenas intenciones de las personas involucradas con poder de decisión, bajo el principio, por supuesto, pro homine en favor del ser humano, con una visión universal también, no cargándonos hacia esa visión religiosa, y pensando, por supuesto, en el bienestar y en el irrestricto apego al derecho de las mujeres. También pensando en esto es como se va a llegar a una legislación adecuada de manera general y universal para que no haya problemas de salud pública, como decía yo. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Totalmente de acuerdo también contigo, Gilardo. Y por último, no menos importante, obviamente, y otra vez adrede, lo platicamos la maestra Evelyn y yo. Maestra Evelyn, por favor, su conclusión. Ok, bueno, fue un gusto estar con ustedes como cada jueves ya desde hace algún tiempo, de verdad. Disfruto mucho de escuchar sus puntos de vista y por supuesto de participar con ustedes, y ya estaremos leyendo los comentarios de las personas en el momento en que logren ver esta transmisión, porque incluso a mitad de la transmisión se me fue el internet y tuve que volver a entrar. Ok, yo creo que todavía hace mucha falta a través de la educación, concuerdo con el maestro Ángelo, trabajar mucho en el rol de la mujer dentro de esta sociedad. Todavía al día de hoy, y me incluyo, sufrimos esta señalización de ¿por qué no has tenido hijos? ¿Por qué no te has casado? O sea, como si como si yo hubiera venido a este mundo a eso, a buscar con quién casarme, como si fuera forzoso, que yo, de verdad, incluso familia muy cercana a veces me hace sentir así, es que cásate, oye, es que ten hijos, como si fuera mi obligación. Realmente yo no creo que mi vida
exista para eso. Yo creo que tengo muchas más cosas en las que puedo destacar, que me gustan, que disfruto y finalmente que me hacen feliz a mí. Otra cosa a señalar es que la penalización en cuestión del aborto no disuade de la práctica, no aminora los números que son una realidad, que todos estamos conscientes de ello. Por el contrario, nos lleva a realizar quizá prácticas inseguras y sobre todo refuerza el mercado clandestino y hasta cierto punto millonario de estas prácticas ilegales del aborto. Y pues además que el tema del aborto no tiene una igualdad social, no es lo mismo, siempre va a cambiar de acuerdo al nivel socioeconómico que tenga la mujer que quiere realizar su aborto. Entonces, aquí, como siempre he dicho, Estado y religión separados y que las personas que legislan siempre piensen a partir de hechos científicos, apegado a la legalidad, al derecho a la salud pública, como mencionaban mis compañeros, dejando de lado cualquier otra influencia. Y para las personas que son creyentes, con todo respeto, yo también soy creyente, yo creo que si yo le digo a mi papá que me ama con todo su corazón, papá, no estoy lista, mi papá no me va a odiar, ni nada, me va a decir, hija, cuando tú estés lista, adelante. Y ya cuando pasen los años, en algún momento le diré, papá, ¿qué crees? Si estoy lista. Y mi papá me va a decir, ok, hija, estás lista. Así que no veo mayor problema en eso, si ese fuera el problema. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Excelente conclusión, Evelyn. Y la verdad es que hoy quiero decir que aprendí mucho de ustedes. Mi postura se ha definido más aún para poder pensar en dar una opinión. Hoy aprendí del maestro Matielo que hay una justificación bíblica inclusive para poderlo hacer. Del maestro Luis Miguel Pérez Duarte que la iglesia y el Estado deben estar separados siempre. Del doctor Emilio Carcaño aprendí todos estos datos tan horrorosos que te hacen pensar y poner en práctica el ser pro aborto. Gil, que no podemos utilizar nuestra moral para poder decidir quién vive y quién no, sino la ley y la ley con el entorno social. Y de Evelyn, lo que a veces sienten las mujeres que como hombres no somos conscientes. Gracias a todos por hacerme crecer. Espero que la gente que nos escuche de este programa también crezca con nosotros. Y recuerden, estamos aquí para enseñar, pero también estamos para aprender de ustedes y sobre todo, crecer juntos. Soy Stefano Parisi y esto fue Censura Cero. Esta es una emisión de crítica social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.